a la mano la Biblia y el cuaderno, lápiz, pluma, para estar listos. Yo espero una palabra directa de la boca de Dios. Amén. Tengo mis oídos listos. Aleluya. Es una palabra de la cual demandamos sanidad, liberación, estrategia, consejo de Dios. Amén. Todo ello. En estos últimos días de este mes de septiembre vamos a hacer un recorrido por los 4 evangelios en el orden así consecutivo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tocante al punto de la fe. Vamos a tener un solo enfoque, la fe. Y vamos a ir a cada expresión de fe, palabra de fe, a cada enseñanza de fe de parte de nuestro Señor, y también todo momento de fe en algún evento o episodio. La fe ya es nuestro modus vivendi, ya es nuestra vida misma. Tenemos ese espíritu. Amén. Así que en el servicio de las 6 de la tarde comenzamos con el Evangelio de Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 6. Llegamos hasta Mateo capítulo 9 y allí vamos a continuar en este servicio de las 8. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Versículo 27. Aleluya. Mateo 9, 27. Dice el Señor: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Jesús, hijo de David, el rey David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis ambos que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. O sea, sí creemos que puedes hacer esto. Es un sí afirmativo. Es un sí afirmativo. Sí, Señor. Prestémosle atención a la pregunta. También prestémosle atención a las expresiones que salían de la boca del Señor. Aquí tenemos una pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Vamos a analizar ese momento de oír la pregunta. Creer no significa pensar. El Señor no está indagando si ellos en sus pensamientos se imaginan algún poder. O sea, cualquiera que sea la cosa que pertenezca a los pensamientos del momento, esos muchos pensamientos que suben, que se aparecen, que son mensajes que uno puede leer, lo que digan estos pensamientos, el Señor Jesús pregunta si si estos ciegos están confiando en la palabra que han oído del Señor. El Señor Jesús, cuando preguntó esto,
es porque quiere saber si creyeron a lo que ha salido de mi boca cuando he enseñado y predicado, y ustedes, los ciegos, oyeron esa fama, esos testimonios de milagros o esos mensajes que di. Oyeron que yo leí Isaías, el profeta, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese creer está en conexión con quién es Jesús, lo que sale de su boca, y no está en conexión con lo que tú puedas crear con tu imaginación. ¿Creen que puedo hacer esto? Estos ciegos tuvieron que haber oído del Señor mensaje, palabra, predicación, testimonios. Se les pudo haber dicho esto: el Señor acaba de leer una escritura en la sinagoga. Lucas 4 dice que leyó, vino el Espíritu del Señor sobre mí, o está sobre mí, y me ha ungido para sanar. Allí la persona del Señor es el cumplimiento de la palabra del Señor. La palabra del Señor está viva en la persona del Señor. Se le puede hacer una demanda de fe a la persona del Señor o a la palabra del Señor. Entonces, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, creemos, o estamos confiados, estamos seguros. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Este versículo 29 nos ayuda a tener completo tanto el momento, el diálogo y tener una idea más clara acerca de la fe de ellos. Fíjense ustedes, cuando el Señor les demandó confianza, ellos le dijeron que sí. Es una confianza puesta en el Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe. Entonces la fe de ellos tenía que ser algo sólido, algo concreto, no algo vago, incierto, no algo volátil. La fe estaba puesta en el Señor, una palabra de Él, un mensaje que salió de sus labios y los ciegos tomaron esa palabra. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Aleluya. Vean las frases del Señor. El Señor oye la fe y el Señor habla fe. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Vean este cuadro que se trata de ceguera. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Fama como sanador, como el ungido para sanar, como el hombre en quien la profecía del profeta Isaías se está cumpliendo. Amén. Vean el versículo 28. Esta pregunta que hizo el Señor, en un momento en tu vida, el Señor
te la puede hacer a ti por medio de su voz, de su Espíritu en ti. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Crees que lo puedo hacer? La oración de fe más cortita es creo. Esa es la oración de fe más cortita. Creo. Sí, Señor. O creo, Señor. Amén. Aleluya. Permitamos unos momentos que la palabra del Señor sea digerida por nosotros. Es muy importante este momento. Vamos al capítulo 14. Capítulo 14. Versículo. Aquí tenemos desde el 22 hasta el 33 el episodio. Vamos a leer a partir del 28. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Vieron? Andaba milagrosamente sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Sálvame. Y aquí varias maneras de explicar el momento de Pedro. Es, sálvame de que mi cuerpo se está hundiendo y también sálvame de las fuerzas que estoy sintiendo. Sálvame del pánico, sálvame de este miedo que me traga, sálvame de esto que es mayor a mi entendimiento y lo siento de forma negativa. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, y vean qué le dijo, hombre de poca fe, porque había más cosas que decirle a este hombre. Por ejemplo, hombre, ¿sabes nadar? Hombre, eres pescador. Hombre, te comportaste como un niño. Y Jesús dijo, hombre, este momento es el preciso momento cuando no hay fe. Y lo estás viviendo, Pedro. Lo estás viviendo en carne propia. Este es tu momento cuando tú no tienes fe. Y mira lo que estás viviendo. Hombre de poca fe. Vean, las expresiones del Señor nos ayudan a conocer acerca de la fe. Poca fe es nula fe o fe nula o fe que no es útil o que es una nada. Es una expresión, fe que es una nada. También hombre de poca fe quiere decir hombre incrédulo, porque te domina la incredulidad. Aunque tú digas que en el fondo estás haciendo algo que se supone que esto y aquello. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Vean que el Señor Jesús, cuando saca estas frases, hombre de poca fe, y si esta frase la estudiamos en los casos cuando Él la ha dicho, es muy ilustrativa, es un momento de aprender en medio de las circunstancias. Veamos esto. El Señor Jesús dijo esta frase
mientras él estaba sobre las aguas, se le dijo a un hombre que había comenzado a caminar sobre las aguas. Este hombre tuvo un cambio de la fe al miedo o de la fe a la incredulidad. Con esta frase, el Señor Jesús le dijo a Pedro, en este momento, en este preciso momento, tú no tienes fe, yo sí tengo fe. En este preciso momento, quiero que veas, estoy relatando el momento de Pedro, quiero que veas que tú no estás siendo como yo. La diferencia es notable porque tú, Pedro, te estás hundiendo. Yo no me estoy hundiendo. ¿Por qué esa frase es la frase correcta? ¿Por qué está dicha allí con toda precisión? Porque la frase nombra la condición o el estado del momento de la persona. Jesús, examinen a ver si Jesús le dijo, te estás hundiendo. ¿Le dijo, te estás hundiendo? Examine si Jesús dijo la expresión o su expresión fue para involucrar que estaba ocurriendo allí una situación con los elementos naturales. Te está tumbando el viento. No. Hombre de poca fe. Si la fe la tenemos como conocimiento, y si usamos esa palabra y la ponemos encima, vean cómo suena. Hombre de poco conocimiento. ¿Será que es de poco conocimiento? No, no. Se van a dar cuenta a lo largo de las Escrituras, y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan cuando lleguemos allí, que el Señor nos pide y va a usar el mismo verbo en dos modos. Nos pide, y el primer modo es que crean. Eso es para comenzar, crean en mí. El siguiente momento le da continuidad. Y el modo está dicho así: sigan creyendo, manténganse creyendo. Es decir, algo pasa cuando dejamos de creer. Pastor, si dejo de creer, ¿hasta dónde me hundo? Hasta abajo. Hay que entender esos claroscuros, porque dejar de creer es ser hombre de poca fe o de una fe nula o de una fe que no es nada o una fe que no es nada. Les estoy mostrando lo que el Señor dijo, que nombra el momento que está viviendo el sujeto Pedro, pero también les estoy mostrando que lo que demanda el Señor es que siempre estemos creyendo, porque un momento de dejar de creer es un momento de duda y es tan catastrófico que uno puede decir, estoy en el miedo más profundo o veo las cosas tan negativas, etcétera. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está el reclamo. ¿Cuántos están dudando allí? No más uno, pero hay dos personas.
Una se mantiene sin dudar. Una se mantiene creyendo. La otra comenzó a creer, pero no se mantuvo creyendo. De esos hay muchos sobre una palabra que creen, pero no se mantienen creyendo. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 15. Mateo capítulo 15. Aleluya. Mateo capítulo 15. Tenemos del 21 al 28. Del 21 al 28. Esta es la fe de la mujer cananea o una mujer gentil. Vamos a leer el 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Vean que aunque se dijeron palabras que hacen mención de animales, no es hablar que los perrillos son grandes, o que el pan es grande, o que las migajas son de este tamaño. ¿Qué sentido tiene toda la palabra que dijo esta mujer? ¿Qué sentido tiene? ¿Es hablar de los perrillos? ¿O es hablar del bolillo? ¿Es hablar de los hijos? Hay un sentido que captó el Señor. Grande es tu fe. Captemos tengamos esta expresión, pongámoslo en nuestros apuntes porque acabamos de leer una expresión que dice hombre de poca fe, pero aquí hay una mujer de mucha fe o de una fe grande. Vean que con la expresión hombre de poca fe, allí no hay una alabanza a esa fe. Pero con esta fe grande, allí hay una alabanza. Le dijo el Señor, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Vean que cuando estamos en fe, nuestra fe es la que habla. El Señor oyó la fe porque estaba hablando esta mujer su fe. Uno puede hablar su fe. Uno puede hablar su fe. Entonces el Señor oyó la fe de esta mujer y le dijo, hágase contigo como quieres. Vean que hay una expectativa, hay un deseo que es de fe. Es un deseo firme y claro que no pertenece a los pensamientos y ese deseo no se fabricó en los pensamientos. Ese deseo
está basado en la persona de Jesús y a Jesús se le hace la demanda. Esa es la demanda de fe. ¿Cómo? Vean las palabras que salieron de la boca de esa mujer. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Quién puso la hora? La fe. La fe. La fe determina. Mucho ayuda, hermanos, desde el momento en que comenzamos a hablar la fe o a hablar lo que dice nuestra fe. Bastante avanzamos y progresamos y resolvemos el estado de las cosas. Aquí hay una fe grande. Hágase contigo como quieres. Si esta mujer no era judía, la identidad que resolvió la situación fue la identidad de fe. La fe allí le dio credenciales, le dio identidad, le dio licencia. La fe es poderosísima. Sin ser ella una escogida, sin ser parte del pueblo de los judíos, la fe de ella le demandó al Señor esa gracia, y el Señor le dio esa gracia. Aleluya. Vamos a continuar ahora. En Mateo 16, versículo 5, del 5 en adelante. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Este ejemplo es muy claro para ilustrarnos por qué el Señor vuelve a usar la expresión hombres de poca fe. Fíjense cómo este ejemplo es muy rico en elementos. Tengo poca fe, entonces pienso que no tengo esto y lo otro. Aún me lo digo a mí mismo. Todo ello porque tengo poca fe. Tengo poca fe, por lo tanto, activé mis pensamientos, mi razonamiento, llego a conclusiones basadas en las realidades que veo. Tengo poca fe, por lo tanto, estoy pensando esto. Quiero que vean cómo la poca fe es equivalente al nivel de los pensamientos. O sea, la incredulidad, que es la poca fe o es una fe nula, equivale a lo mucho que maquines en tu mente. Todo el mundo de pensamientos que en el momento, en la hora estén allí, equivalen a la incredulidad, a la poca fe. Allí vemos muchas relaciones equivalentes. Por ejemplo, sombrea hombres de poca fe. Puedes ponerle un color. Eso equivale a pensar de vosotros. Sombrea otro color allí.
Eso equivale, quiero que vean las relaciones, las correspondencias. Hombres de poca fe se mueven en ese nivel que es inferior. Pienso que no tengo, pienso que me estoy diciendo la verdad, pienso que estoy basado en los hechos que están visibles, están verificables, se pueden verificar. Bueno, si el Señor Jesús no es una persona de poca fe, entonces Él no está en ese nivel. Él maneja otro nivel, un nivel superior. ¿Qué les reprendió? Les reprendió, ¿por qué pensáis? Les dijo, ¿no entendéis aún? ¿No os acordáis? En el versículo 11 dice, ¿cómo es que no entendéis? Conclusión. Los hombres de poca fe están pensando realidades verificables, están pensando los hechos, están pensando basados en lo que ven, en lo que observan. Los hombres de fe no se detienen, no tienen estas paradas, no toman en cuenta estos hechos, están pensando de otro modo. Vamos a ir al capítulo 17 y nos va el Señor a ampliar. Pastor, si entonces estoy entendiendo que la mente, los pensamientos se activan al ver cosas, al tocar cosas, ¿por qué la fe no se apoya en mis pensamientos, que los puedo tener listos para todo momento? Allí el Señor en este capítulo 17 nos va a enseñar que la fe busca usar la boca. La fe busca usar la boca. Vamos a Mateo 17 y vamos a leer desde el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Vean la respuesta del Señor y les hago un comentario. Vean cómo el Señor Jesús no les dijo, por vuestros pensamientos
por la clase de pensamientos que en ese momento estaban sintiendo y no eran los correctos o no tienen nada que ver con los pensamientos, nada que ver. Tiene todo que ver con ¿es de fe o no es de fe? Entonces, las posibilidades están en la fe. La fuerza está en la fe. La licencia está en la fe. La identidad para la facultad está en la fe. Si no hay fe, no importa los pensamientos que uno tenga. Si no hay fe, ¿por qué estoy haciendo mucho hincapié entre pensamientos y fe? Porque creemos en lo que pensamos. Eso no significa que es fe, aunque creamos en lo que pensemos. Lo que sucede es de que en la capacidad pensante intentamos fabricar mediante pensamientos en lo que queremos creer. Eso no es fe. Aunque uno pueda fabricar o elaborar una ruta de acción en la que queramos creer, eso no es fe. La fe la da Dios. Un pensamiento es algo independiente de Dios. La fe es dependiente de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe o escasa fe o nula fe o incredulidad dominante. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte. Entonces, algo está hablando la fe, algo está pensando la fe, y lo que busca el Señor o lo que nos presenta el Señor es, vean cómo ocurre en mí. Lo único que le demando a mi cuerpo es que hable. Es lo único que le demando a mi cuerpo. ¿Quién se lo demanda? Mi espíritu. ¿Qué va a hablar? Mi espíritu piensa, mi espíritu conoce. O sea, allí está el depósito que contiene la palabra. Entonces, si tuvierais fe, esto no tiene nada que ver con la expresión si tuvierais pensamientos. Jesús no les reprocha los pensamientos. Díganme qué pensaron, qué estabas pensando. No, es fe, esto es espíritu de fe. ¿Cómo estás en tu espíritu? ¿Cómo estás en tu espíritu? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será posible, no para sus pensamientos, sino para vuestra fe. Y nada os será posible. Por lo tanto, aquí está un cuadro perfecto. Para Jesús, nada le fue posible. Imposible. Nada le fue imposible. Para los discípulos les fue imposible hacer eso. Los personajes amplifican o son muestras de lo que no se ve, que estaba en lo interior y que la Escritura nos lleva a las conexiones.
nos dice la Escritura, miren cómo usaron la boca, miren cómo usaron la palabra, miren el espíritu, era de fe. Miren que fulano tenía estos pensamientos, miren que pensaban dentro de sí. Aleluya. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Un sentido práctico hasta donde vamos avanzando. Por la mañana, cuando ustedes salgan de su casa, hagan declaraciones de fe conforme a lo que está escrito. Escúchense en pareja o a quien salga primero, uno despida al otro o uno mismo en su vehículo, comiencen a hablar lo que está escrito. A eso se le llama decir la fe o hablar la fe. Amén. Vamos a continuar leyendo. Mateo capítulo 21 ahora. Mateo capítulo 21. Uh-huh. 21:18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, vean cómo allí su espíritu está usando su boca. Allí es cuerpo y espíritu, espíritu y cuerpo. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a establecer las siguientes verdades conforme a lo que está escrito. Aquí el Señor Jesús habla de orar, creer, recibir, hablar, tener fe como posesión, como vivo por espíritu de fe o tengo ese modo de vivir. Cada vez que el Señor dijo creer o habló la palabra fe, tiene que ver con hablar. Siempre tiene que ver con hablar. Siempre tiene que ver con hablar. Y todo lo que pidiereis en oración, ahí es hablar, creyendo. ¿Se acuerdan que les dije hace unos minutos? Es creer y creyendo. Creer y creyendo. Lo recibiréis. Siempre encontraremos esta estructura. Recibir al creer. Recibir al creer. Recibir al creer. Y también vamos a reforzar con el versículo 21. Dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis. ¿Quién controla el uso de la boca?
las ganas. Por ejemplo, tengo ganas de hablar, o hoy no tengo ganas de hablar. Las ganas. Bueno, el espíritu de fe siempre demandará la boca. No va a apoyarse en los pensamientos, en las emociones, en los sensores del cuerpo. Siempre va a pedir la boca. Digan, 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 digan. ¿Quién le va a dar el mensaje a decir a la boca? La fe. Allí la fe está diciendo, quítate y échate en el mar. Eso está diciendo la fe. Amén. Aleluya. Ya estamos concluyendo. Estamos repasando cada parte. Vamos a ir ahora a Mateo 6. Vamos a tocar un versículo, un capítulo que vimos en el primer servicio. Mateo 6, versículo 25. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Noten las esferas. Hay una esfera o hay una dimensión de los afanes que tiene que ver con los pensamientos. Entonces, el Señor Jesús no depende de sus pensamientos, pero lo voy a poner de esta manera. Aún lo que yo estoy pensando, esos pensamientos me pueden traer experiencias que se reflejen en mi modo de vivir. Pero yo no voy a ser un destinatario de las experiencias que dictan mis pensamientos. Yo necesito tener cuidado con eso. Porque si me pongo a experimentar todo lo que esté pensando, ay hermanos, es terrible. Por eso el Señor Jesús dice, no os afanéis, le pone un no que coarta la intención de los pensamientos de que experimentemos el poder de ellos. Es decir, tenemos pensamientos de afán, pero no los vamos a experimentar. Es decir, tenemos pensamientos de ansiedad, pero no los vamos a experimentar. Hay algo allí que le va a poner un stop. Entonces, Jesús nos dijo, váyanse por esta línea. ¿Qué dice el Señor? Nos hizo la presentación de su Padre. ¿Dónde está? En el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por lo tanto, ahí es donde nace la expresión poca fe, poca fe, poca fe, que el Señor la usa muchas veces y se la dice a muchas personas. Esa expresión es la que estamos estudiando y dándole seguimiento. Esa expresión, allí el Señor le dio este matiz o esta tonalidad. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres que experimentan
el poder de sus pensamientos y no experimentan el poder de la fe. Porque están experimentando el poder de la ansiedad. Eso que están pensando, rápido lo experimentan, rápido lo viven, rápido entran a la experiencia. Entonces, podemos tener pensamientos de ansiedad, pero no los vamos a experimentar. El Señor Jesús nos dice, miren, pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, cuando le echamos cuentas, ¿cuánto dura el sueldo? ¿Cuánto gané después de estar trabajando 8 horas en el Uber? Etcétera. Los pensamientos ya nos dicen, te toca experimentar esto. Y uno dice, momento, yo no voy a experimentar estos números o estas apreturas. Yo no voy a pasar de esta teoría a la práctica. Yo voy a vivir el espíritu de fe. Cuando dice allí hombres de poca fe, es hombres de poca experiencia. No. Hombres de poca fe es hombres que experimentan, hombres que no experimentan la fe. Ahí está el sentido. No la están experimentando o vivenciando o viviendo lo que piensan, ansiedades, preocupaciones, temores, etcétera. Jesús nos dice, yo no vivo eso. Yo tengo pensamientos de ansiedad, pero no los experimento. O sea, no los vivo. Entonces, ¿qué haces tú, Señor? Miren, versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, la gente sin Dios Padre, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que van a experimentar. O vivir, van a entrar en esa rutina directa con el reino de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, pero también basta a cada día su propia fe. Amén. ¿Están listos? ¿Tienen ya una fe lista para mañana? ¿Tienen una fe lista para mañana? Porque hay ya afanes preparados, etcétera, etcétera, etcétera. Saben, en este mes de septiembre lo podemos experimentar según la fama que tiene o lo podemos experimentar según la fe que tenemos. Yo les puedo decir, este mes de septiembre ha sido uno de mis mejores meses de todos los años en cuanto a todo. En cuanto a todo. Porque si me pongo a pensar de acuerdo a las temporadas, eso me lleva a experimentar mis pensamientos. Pero si me pongo a hablar lo que me da el espíritu de fe, eso cambia mi estado de ánimo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a continuar con este recorrido por todos los momentos de fe en los 4 evangelios para descubrir
estas perlas de gran precio. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Nos has hablado para edificarnos. Nos has dado de tu espíritu de fe que edifica, anima, consuela, exhorta. Señor, hoy declaramos y comenzamos con una apertura, todos como un solo cuerpo, a declarar que tu palabra es verdad, que tu palabra nunca falla, que vamos a hablar conforme a lo que está escrito, que vamos a hablar lo que dice nuestra fe, que tenemos una fe que conoce lo que está escrito. Señor, que podemos hablar la forma de las palabras que están escritas. Señor, que nuestra fe no está impedida. Nuestra fe, Señor, sabemos de quién viene, quién es el autor de ella. Sabemos la diferencia entre fe y pensamientos. Señor, gracias, porque tenemos una boca que va a sujetarse a la demanda de nuestro espíritu. En el momento en que haya que hablar, estaremos allí abriendo nuestra boca, aún desde el camino a casa hoy al retirarnos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, vamos a participar de esta gracia de dar. Aún en este acto de dar, no solo es observado por ti, no solo es abrir la mano y hacer un depósito, sino que se trata de fe. Señor, estamos haciendo declaraciones mediante este acto de que vivimos bajo la ley del Espíritu, en el nombre de Jesús, que lo nuestro es cosa sobrenatural, en medio de los tiempos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así participamos de esta gracia de dar. Diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.